Las primeras palabras que pronunció en aquella majestuosa cocina se ahogaron entre las carcajadas. No las suyas, sino las risas frías e indiferentes de una habitación llena de desconocidos. «Apuesto a que ni siquiera sabe leer el menú en inglés», se burló uno de ellos, los amigos más cercanos del millonario sonriendo maliciosamente detrás de sus copas de cristal. Luego se asentó un silencio profundo, denso y asfixiante. Nadie la miró, nadie le preguntó qué opinaba, y en ese silencio su alma se estremeció de dolor. «No sé desde dónde me escuchas. Quizás has cocinado la cena para alguien que nunca dice gracias, o has lavado platos mientras todos duermen, ocultando tu cansancio bajo una dignidad silenciosa. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te conmoverá. En el corazón de la colonia Roma Norte, donde los edificios de cristal se alzan como agujas relucientes y la sinfonía incesante de claxones hace eco entre paredes de concreto, se erguía la mansión Sterling, un palacio de cantera rosa que imponía respeto a todo transeúnte. Sus ventanas reflejaban el sol de la tarde como espejos dorados, y en su interior, pisos de mármol italiano se extendían bajo tapetes persas que valían más que el salario anual de la mayoría de las personas. Las paredes exhibían Picassos y Monets originales, mientras un sistema de sonido de última generación susurraba melodías de jazz por cada habitación. Ricardo Sterling había construido este imperio a través de décadas de inversiones inmobiliarias implacables, su portafolio abarcando desde condominios de lujo en Polanco hasta propiedades comerciales en las 5 delegaciones principales. Su patrimonio neto había escalado más allá de los 800 millones de pesos, con activos adicionales diversificados en criptomonedas y bonos internacionales. Sin embargo, por toda su grandeza, la mansión se sentía tan fría como un mausoleo. A las 4:30 de cada madrugada, mientras la capital aún dormía bajo un manto de oscuridad, María González deslizaba su llave en la entrada de servicio de la mansión Sterling. Sus pasos, suaves como oraciones murmuradas, la llevaban por el pasillo de servicio hacia la cocina, una catedral de acero inoxidable y entrepaños importados que podría haber alimentado a toda una colonia. María había nacido en La Doctores, hija de una costurera y un mecánico, criada en un departamento estrecho, donde el aroma del arroz con frijoles de su abuelita podía hacer que cualquiera olvidara sus problemas. Había aprendido a cocinar no en una escuela culinaria, sino observando las manos curtidas de su abuela transformar ingredientes simples en milagros. Para cuando cumplió 20 años, María podía hacer que un pollo alcanzara para alimentar a 8 personas, y su sofrito podía arrancar lágrimas de alegría al corazón más duro. Había llegado a la mansión Sterling hace 15 años, cargando nada más que un portafolio de cuero gastado lleno de recetas escritas a mano y una carta de recomendación de su empleadora anterior, una mujer bondadosa que había reconocido el don de María y le había susurrado su nombre al jefe de personal de Ricardo Sterling. María aún recordaba su primer día, cómo le habían temblado las manos al estar parada en esa cocina inmaculada, abrumada por aparatos que nunca había visto antes. Pero en cuestión de horas, había encontrado su ritmo. La estufa Viking se convirtió en su altar, las ollas de cobre en sus instrumentos, y cada mañana comenzaba su ritual sagrado de nutrir esta casa fría y hermosa. Antes de que amaneciera sobre el bosque de Chapultepec, María ya habría preparado pan fresco para la mesa del desayuno de la familia Sterling. Sus manos, marcadas por décadas de pequeñas quemaduras y cortes, se movían con gracia practicada mientras amasaba una pasta que se alzaría como la esperanza misma. El aroma de levadura y harina se deslizaría por los pasillos de la mansión, la primera señal de vida en un ambiente por lo demás estéril. Luego dirigía su atención a las comidas del día, quizás un delicado caldo de pescado que susurraba brisas marinas, o un cordero estofado lentamente que se deshacía al toque de un tenedor. Cada platillo se preparaba con el tipo de atención que solo viene de entender que la comida es amor hecho visible. En esos primeros años, los niños Sterling, Emma y Miguel corrían por la escalera de mármol cada mañana, atraídos por el olor de la cocina de María como polillas a la llama. Emma, con sus rizos salvajes y ojos curiosos, se subía a un banco junto a la isla masiva,
observando cada movimiento de María con la intensidad de una académica estudiando textos antiguos. Miguel, 2 años mayor y ya mostrando señales de la naturaleza reservada de su padre, sin embargo se demoraba en el umbral de la cocina, atraído por la calidez que parecía emanar de la presencia de María. Ella les deslizaba pedazos de pan tibio, untado con mantequilla y miel, sus ojos arrugándose en las esquinas, mientras los veía saborear cada bocado. Esos momentos se sentían como tesoros robados en una casa donde la ternura era tan rara como la nieve en julio. Pero mientras los niños crecían y el imperio empresarial de Ricardo se expandía, la calidez comenzó a desvanecerse. Ricardo Sterling había construido su fortuna viendo todo como una oportunidad de inversión, analizando rendimientos potenciales con la precisión fría de un algoritmo computacional. Su portafolio inmobiliario había crecido para incluir propiedades de alto nivel desde la Ciudad de México hasta Cancún, y sus inversiones en el mercado de valores habían resistido múltiples tormentas económicas. Mantenía porciones de su riqueza en Bitcoin y otras criptomonedas, siempre manteniéndose por delante de las tendencias del mercado. El dinero fluía por su vida, como agua por un colador, siempre abundante, nunca apreciado. El personal de la mansión sabía que podía permitirse contratar a cualquier chef de cualquier restaurante con estrellas Michelin del mundo. Sin embargo, María se había quedado, invisible e indispensable, el corazón palpitante de una casa que había olvidado cómo sentir. La esposa de Ricardo, Catalina, provenía del dinero viejo, el tipo de riqueza heredada que susurra en lugar de gritar. Los activos de su familia se extendían generaciones atrás, construidos sobre fortunas ferroviarias e inversiones petroleras que habían tenido interés compuesto trabajando a su favor por más de un siglo. Se movía por la mansión como un cisne deslizándose sobre agua tranquila, hermosa e intocable. Para Catalina, María era meramente parte de la maquinaria doméstica, necesaria pero poco notable, como los pisos de mármol italiano o los candelabros de cristal importado. Nunca se molestó en aprender el nombre de la mujer que preparaba sus comidas, refiriéndose a ella simplemente como la cocinera en conversaciones con sus amigas de sociedad. La cocina se convirtió en el santuario y la prisión de María. Cada mañana llegaba para encontrar notas dejadas por Catalina, instrucciones cortantes escritas en papelería cara sobre preferencias dietéticas para próximas cenas o quejas sobre la comida de la noche anterior. La salsa estaba muy espesa, podría decir una nota, o necesitaremos algo más sofisticado para la cena de los Vandenberg. Nunca un gracias, nunca un cumplido. María leía estas notas en la quietud previa al amanecer, su corazón encogiéndose un poco más con cada crítica descuidada. María derramaba su alma en cada comida que preparaba, infundiendo cada platillo con memorias de la cocina de su abuela, con historias transmitidas a través de generaciones de mujeres que entendían que cocinar era un lenguaje del amor. Cuando preparaba su sancocho especial, casi podía escuchar la voz de su abuelita guiando sus manos mientras agregaba cada especia, cada verdura cortada con precisión nacida de la práctica y devoción. El caldo herviría durante horas, llenando la mansión con un aroma que hablaba de hogar, de familia reunida alrededor, una mesa donde todos pertenecían. Pero cuando la familia Sterling se sentaba a comer, María se retiraba a los cuartos de servicio, escuchando el sonido distante de cubiertos tintineando y conversación apagada, sabiendo que su comida estaba nutriendo cuerpos mientras su propio espíritu no se alimentaba. Los años se acumularon como polvo en muebles olvidados. María vio a Emma crecer de una niña curiosa a una adolescente reservada, que pasaba más tiempo con su teléfono que en la cocina. Miguel se fue a un internado, luego a la universidad, regresando solo para las vacaciones cuando saludaba cortésmente a María antes de desaparecer en su habitación de la infancia. Ricardo se volvió más distante, más consumido por su imperio empresarial que ahora incluía propiedades internacionales e instrumentos financieros complejos que requerían atención constante. Comería las comidas cuidadosamente preparadas por María mientras revisaba reportes bursátiles en su tableta, nunca saboreando, nunca disfrutando, nunca reconociendo a la mujer cuyas manos habían creado el festín frente a él.
Una noche particular se destacó como una cicatriz en la memoria de María. Ricardo estaba organizando una cena para inversionistas potenciales en su nueva empresa de criptomonedas. Hombres con trajes elegantes y lenguas más afiladas que hablaban del dinero como otra gente discute el clima. María había pasado 3 días preparándose para el evento, creando un menú que mostraría sus habilidades mientras apelara a sus paladares sofisticados. Había preparado un ceviche delicado con pescado tan fresco que parecía saber a rocío del mar, seguido de cordero que había sido asado lentamente, con hierbas que había cultivado ella misma en pequeñas macetas en el alféizar de la ventana de la cocina. El postre era su obra maestra, un pastel de 3 leches que había sido la receta secreta de su abuela, cada capa infundida con memorias y amor. Mientras llegaban los invitados, María había esperado solo un momento de reconocimiento, quizás una palabra de aprecio por el festín que había creado. En cambio, escuchó risas flotando desde el comedor, seguidas de palabras que la cortaron como cristal roto. «Sterling, ¿dónde encontraste a tu cocinera?», preguntó un hombre con diversión apenas contenida. «Escuché que ni siquiera tiene entrenamiento formal. Probablemente aprendió todo de videos de YouTube». La risa que siguió era aguda y cruel, y María sintió sus mejillas arder de vergüenza mientras se quedó congelada en el umbral de la cocina. Pero fue la respuesta de Ricardo la que la hirió más profundamente. En lugar de defender a la mujer que había nutrido a su familia por más de una década, simplemente se encogió de hombros con indiferencia. «Es adecuada para cocinar día a día», dijo, su voz sin llevar calidez ni apreciación. «Aunque he estado considerando mejorar a alguien con credenciales apropiadas. Estos días necesitas un chef con verdadero pedigrí si quieres causar una impresión». Las palabras golpearon a María como golpes físicos, cada una disminuyendo su valor, reduciendo años de dedicación a mera adecuación. Esa noche, María se sentó en su pequeño cuarto en los aposentos de servicio, mirando su reflejo en el espejo agrietado sobre su tocador. Su cabello, ahora veteado de plata, estaba recogido en el mismo chongo simple que había usado durante 15 años. Sus manos, mapeadas con líneas y cicatrices de incontables horas en la cocina, descansaban en su regazo como pájaros cansados. Pensó en su abuela, quien le había enseñado que la comida preparada con amor podía sanar heridas y reparar corazones. Pero ¿qué pasaba cuando el amor no era reconocido, cuando la dedicación se enfrentaba con desprecio, cuando la esencia misma de quién eras se consideraba inadecuada por aquellos a quienes servías? Las estaciones cambiaron, y con ellas vinieron pequeñas crueldades que se acumularon como guijarros en los zapatos de María. Catalina invitaría a amigas a almorzar y hablaría de ella como si no estuviera parada a solo unos pasos de distancia. La servidumbre de estos días, suspiraría dramáticamente, simplemente no entienden el refinamiento. Todo es tan étnico. La palabra goteaba de sus labios como veneno, y María continuaría cortando verduras con manos firmes mientras su corazón se agrietaba un poco más. Los asociados comerciales de Ricardo a veces merodeaban por la cocina durante las fiestas, sirviéndose entremeses mientras hacían chistes sobre cocina mexicana auténtica en voces lo suficientemente altas para que María escuchara. Nunca parecían recordar que era puertorriqueña, o quizás simplemente no les importaba hacer la distinción. Pero incluso en este clima de crueldad casual, quedaba un punto brillante que evitaba que el espíritu de María se marchitara completamente. Gemma, ahora de 13 años, había comenzado a pasar tiempo en la cocina otra vez, atraída quizás por algún instinto de encontrar calidez en una casa que se volvía más fría cada día. Llegaría a casa de su exclusiva escuela privada en las tardes, dejando caer su mochila de diseñador junto a la puerta de la cocina y acomodándose en el banco familiar junto a la isla. Sus preguntas se habían vuelto más sofisticadas a través de los años. Quería entender no solo cómo cocinar, sino por qué ciertas combinaciones de sabores funcionaban, qué hacía que algunos platillos fueran comida reconfortante, mientras otros se sentían como celebraciones. María se encontró compartiendo más que recetas durante estas sesiones de la tarde. Hablaba sobre su infancia en la Doctores, sobre su abuela que podía hacer magia con nada más que arroz, frijoles y pollo sobrante. Le contó a Emma sobre la importancia de probar mientras cocinas,
de ajustar sazones no solo con tu paladar, sino con tu corazón. La cocina verdadera, le decía María mientras trabajaban juntas, harina empolvando sus manos y vapor alzándose de la estufa. No se trata de seguir reglas, se trata de entender tus ingredientes, respetarlos y dejar que cuenten su propia historia. Emma absorbía estas lecciones como tierra recibiendo lluvia después de una sequía. Aprendió a distinguir entre el mordisco agudo del ajo fresco y la dulzura suave del ajo que había sido salteado lentamente hasta dorarse. Descubrió que la sal no solo hacía que la comida supiera más salada, sino que sacaba sabores que ya estaban escondidos en los ingredientes, esperando ser despertados. Más importante, comenzó a entender que la mujer que todos los demás veían meramente como la cocinera, era en realidad una artista, una guardiana de tradiciones, un puente entre generaciones de conocimiento y amor. Estas sesiones de cocina se convirtieron en su mundo secreto, un lugar donde las reglas de la casa Sterling no aplicaban. Emma le contaría a María sobre su día en la escuela, sobre amistades y miedos que no podía compartir con sus padres distantes. María la escucharía con la paciencia de alguien que entendía que a veces las conversaciones más importantes sucedían mientras las manos estaban ocupadas con tareas simples. Juntas, amasarían pan, el ritmo de sus movimientos creando una meditación que hablaba más fuerte que las palabras. Emma aprendió que cocinar no era solo sobre alimentar el cuerpo, sino sobre alimentar el alma, sobre crear momentos de conexión en un mundo que a menudo se sentía desconectado y frío. Mientras Emma crecía, comenzó a ver el trato de su familia hacia María con ojos cada vez más críticos. Notaba cómo su madre dejaba notas cortantes sobre preferencias de comida sin expresar nunca gratitud. Observaba cómo su padre comería las cenas cuidadosamente preparadas por María mientras discutía negocios en su teléfono, nunca reconociendo la artesanía en su plato. Más dolorosamente, presenciaba el desprecio casual, la manera en que los amigos de sus padres hablarían de María como si fuera invisible, sus palabras cargando el aguijón de prejuicio envuelto en el barniz de superioridad. Una tarde, mientras preparaban empanadas juntas, María enseñándole a Emma la manera tradicional de doblar la masa para que ningún relleno escapara durante el horneado, Emma hizo una pregunta que había estado pesando en su joven corazón. «María, ¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué no trabajas en algún lugar donde la gente aprecie lo que haces?» Su voz era pequeña, casi susurrada, como si temiera que hablar la verdad muy alto pudiera romper algo precioso. María hizo una pausa en su trabajo, sus manos quedándose quietas en la masa que había estado moldeando. Era una pregunta que se había hecho incontables veces durante noches sin sueño, una pregunta que no tenía respuesta fácil. Podría haber explicado sobre el sueldo estable que ayudaba a mantener a su madre anciana en la Doctores, sobre el seguro médico que había cubierto los tratamientos de cáncer de su hermana, sobre las consideraciones prácticas que la mantenían atada a un trabajo que lentamente erosionaba su sentido de valor. En cambio, miró el rostro serio de Emma y eligió una verdad diferente. «A veces, mija», dijo suavemente, usando el cariño que se sentía natural a pesar de las fronteras que se suponía existían entre ellas. «Nos quedamos no porque sea fácil, sino porque alguien necesita que nos quedemos. Tu familia necesita más que solo comida en la mesa. Necesitan a alguien que recuerde cómo poner amor en lo que crean, incluso cuando ese amor no es reconocido. Quizás especialmente entonces». Reanudó el moldeado de las empanadas, sus movimientos gentiles pero decididos. «¿Y tú, Emma? ¿Me recuerdas por qué importa el trabajo? Cuando te veo aprender, cuando te observo descubrir que la comida puede ser un lenguaje de cuidado, eso le da significado a todo lo demás». Pero ni siquiera la presencia de Emma podía proteger a María de la tensión creciente que permeaba la mansión Sterling. El negocio de Ricardo se había expandido internacionalmente, su portafolio de inversiones ahora incluyendo propiedades a través de Europa y Asia. Se había vuelto cada vez más obsesionado con símbolos de estatus, con mantener una imagen que reflejara su creciente riqueza e influencia. La mansión, ya impresionante, sufrió renovaciones que añadieron una bodega con almacenamiento controlado por temperatura para botellas que valían miles de pesos cada una, y un comedor formal
que podía sentar 20 invitados bajo un candelabro que una vez había colgado en un castillo europeo. Con estos cambios vinieron cambios en las expectativas de Ricardo. Las comidas simples y sinceras que habían sostenido a su familia durante años ya no se consideraban lo suficientemente sofisticadas para su estatus elevado. Comenzó a hacer comentarios punzantes sobre la cocina de María, sugiriendo que quizás era tiempo de modernizar las ofertas de la cocina. Catalina, siempre sintonizada con los humores de su esposo, comenzó a hacer eco de estos sentimientos con fervor creciente. Hablaba de amigas que habían contratado chefs entrenados en técnicas francesas, de la importancia de la presentación, tanto como el sabor, de la necesidad de impresionar a los invitados con artesanía culinaria que igualara la grandeza de la mansión. María sentía estas críticas como golpes a su pecho, cada una astillando la confianza que había construido durante décadas de cocinar con amor y habilidad. Trataba de adaptarse, estudiando videos en línea de técnicas de plateo y métodos de cocina modernos, pero su corazón no estaba en estas actuaciones. La comida se veía más bonita, quizás arreglada en el plato como pequeñas esculturas, pero había perdido algo esencial: la calidez, el consuelo, la sensación de que alguien que se preocupaba por tu bienestar había preparado esta comida específicamente para ti. El punto de quiebre llegó con la llegada de la primavera y un anuncio que cambiaría todo. Ricardo había sido invitado a unirse a un grupo de inversiones exclusivo que se especializaba en empresas de hospitalidad de lujo, restaurantes de alta gama, hoteles boutique y propiedades de resort que atendían a los ultrarricos. Era el tipo de oportunidad que podía duplicar su patrimonio neto en 5 años, pero venía con expectativas. Los otros inversionistas eran hombres que poseían restaurantes con estrellas Michelin, que podían discutir los matices de la gastronomía molecular con la misma fluidez que Ricardo analizaba mercados inmobiliarios. Estarían organizando cenas en las casas de cada uno, mostrando no solo su riqueza, sino sus paladares sofisticados y refinamiento cultural. «Necesitamos mejorar», anunció Ricardo una mañana mientras María preparaba su desayuno usual. Huevos perfectamente estrellados, pan dorado, café negro y fuerte. No le estaba hablando directamente a ella, sino a Catalina, aunque sus palabras claramente estaban destinadas a los oídos de María también. La cena de los Worthington es el próximo mes, y luego nosotros organizamos la reunión de agosto. No podemos servir cocina casera a gente que cena en Pujol cada semana. Catalina asintió entusiastamente, ya visualizando las oportunidades sociales que vendrían con esta nueva alianza. «He estado investigando chefs», dijo, sacando su tableta para mostrarle a Ricardo fotos de jóvenes artistas culinarios que habían entrenado en restaurantes reconocidos a través de Europa. Este estudió bajo Gordon Ramsay, y este tiene una nominación James Beard. Entiende en presentación, técnicas moleculares, maridajes de vinos. María continuó preparando el desayuno, sus movimientos automáticos incluso mientras su corazón se hundía. Había sabido que este día llegaría eventualmente. Había visto la escritura en la pared, mientras el mundo de Ricardo se volvía más enrarecido y exigente. Pero saber no lo había hecho más fácil de escuchar, no la había preparado para la manera casual en que sus 15 años de servicio estaban siendo descartados como inadecuados para la posición elevada de la familia. La semana que siguió se sintió como un funeral lento para todo lo que María había construido en la mansión Sterling. Continuó con sus deberes con la misma dedicación que siempre había mostrado, pero había una pesadez en sus movimientos, una tristeza que sazonaba todo lo que preparaba. Emma lo notó inmediatamente, su joven corazón sintonizado con el cambio en la atmósfera de la cocina. Comenzó a pasar aún más tiempo con María, como si sintiera que su tiempo juntas llegaba a su fin. «¿Vas a dejarnos?», preguntó Emma una tarde, su voz apenas por encima de un susurro, mientras trabajaban juntas en una tanda de galletas, un placer simple en una casa que cada vez valoraba más la complejidad que la comodidad. Las manos de María se quedaron quietas en la masa de galletas, y por un momento no pudo hablar alrededor de la opresión en su garganta. «No lo sé, mi amor», finalmente logró decir. «A veces, las personas que queremos superan su necesidad de nosotras. No significa que lo que compartimos no fue importante, pero significa
que podría ser hora de encontrar otro lugar donde plantar nuestras semillas de cuidado. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas y María sintió su propio corazón romperse un poco más. Esta niña, que había crecido en su cocina, que había aprendido a cocinar con amor en lugar de técnica, que entendía que la comida era un lenguaje de cuidado, perder esta conexión dolería casi tanto como perder su trabajo. Pero María había vivido lo suficiente para saber que el amor a veces significaba dejar ir, incluso cuando aferrarse se sentía como la única manera de seguir respirando. Ricardo contrató al chef Laurent Dubois un martes por la mañana en junio, después de un proceso de entrevista formal que involucró un menú de degustación y discusiones sobre tendencias culinarias modernas. Laurent era todo lo que María no era: joven, formalmente entrenado, equipado con conocimiento de gastronomía molecular y técnicas de plateo artístico. Había trabajado en restaurantes con estrellas Michelin, había entrenado bajo chefs famosos, cuyos nombres aparecían en programas de cocina y portadas de revistas. Sus credenciales eran impecables, su presentación impecable, su habilidad para discutir comida en términos técnicos que impresionaron el paladar sofisticado de Ricardo innegable. María no fue despedida directamente. Ricardo era muy consciente de las apariencias para una despedida tan directa. En cambio, fue reasignada a roles de apoyo, preparando ingredientes básicos y manejando la limpieza, mientras Laurent creaba los platillos que adornarían la mesa Sterling. Era una humillación diseñada para hacerla renunciar, en lugar de forzar a Ricardo a confrontar la crueldad de su decisión directamente. Se encontró cortando verduras para caldos que Laurent se acreditaría, lavando platos que habían contenido comida que había preparado parcialmente, pero nunca sería reconocida por crear. Laurent, para su crédito, no era intencionalmente cruel. Simplemente estaba enfocado en su propio éxito, en impresionar a su nuevo empleador con creaciones culinarias que mostraran su entrenamiento y visión artística. Apenas notó a María en esas primeras semanas, viéndola como parte de la infraestructura de la cocina, en lugar de como un ser humano compañero con sentimientos y orgullo. Cuando sí reconocía su presencia, era con la indiferencia casual de alguien acostumbrado a trabajar con personal de cocina que estaba destinado a apoyar en lugar de colaborar. La transformación de la cocina de la mansión Sterling fue inmediata y dramática. Donde las comidas de María habían sido cálidas y reconfortantes, las creaciones de Laurent eran maravillas arquitectónicas que desafiaban el paladar con combinaciones inesperadas y presentaciones artísticas. Los platos de cena se convirtieron en lienzos para esculturas comestibles que se veían más como instalaciones de museo que comida destinada a nutrir y satisfacer. Ricardo estaba encantado, Catalina estaba impresionada, y su círculo social comenzó a tomar nota de la experiencia gastronómica elevada disponible en la mansión Sterling. Pero Emma notó algo más completamente. El alma se había ido de la comida. Las comidas eran hermosas de ver e intelectualmente interesantes de discutir, pero no satisfacían de la manera que la cocina de María lo había hecho. No había calidez, no había sensación de ser cuidada, no había sentimiento de que la persona que había preparado esta comida había pensado en las personas que la comerían con algo más que competencia profesional. La cocina, una vez llena de los sonidos cómodos de ollas hirviendo y tarareo gentil, ahora zumbaba con la eficiencia de un restaurante comercial, clínica, precisa y emocionalmente fría. María soportó esta nueva realidad con la misma dignidad silenciosa que había mostrado a través de sus años de servicio. Llegaba a la misma hora temprana, realizaba sus tareas asignadas con competencia profesional y se iba al final de cada día sin quejas o drama. Pero por dentro se estaba marchitando como una planta mantenida demasiado tiempo en la sombra. Su propósito, su identidad, su sentido de valor habían estado tan estrechamente ligados a su papel como el corazón de la cocina Sterling, que esta relegación a jugadora de apoyo se sentía como una muerte lenta de todo lo que le importaba. La crisis que finalmente cambiaría todo comenzó no con gran drama, sino con una serie de pequeños desastres que se acumularon como nubes de tormenta reuniéndose en una tarde de verano. Laurent, por toda su habilidad técnica,
carecía de la comprensión intuitiva de las preferencias de sus empleadores que María había desarrollado durante 15 años. Su visión artística a veces chocaba con consideraciones prácticas. Comidas que se veían espectaculares pero no podían mantenerse calientes durante las cenas, combinaciones de sabores que impresionaban a críticos de comida pero dejaban a la familia Sterling con hambre de algo más satisfactorio. Más preocupantes eran las señales de que el ego de Laurent estaba comenzando a interferir con su profesionalismo. Se molestó por las sugerencias de Catalina sobre modificaciones al menú. Se erizó cuando Ricardo pidió preparaciones más simples para cenas familiares casuales y comenzó a tratar la cocina como su dominio personal, donde otros entraban solo con permiso. María observaba estas dinámicas desarrollarse con el ojo de alguien que había aprendido a leer las corrientes sutiles de la política doméstica, reconociendo las señales de alarma de conflicto que la familia Sterling, en su satisfacción con su cocina mejorada, aún no había notado. El barril de pólvora finalmente explotó durante la cena de agosto, que Ricardo había estado anticipando durante meses. La lista de invitados incluía algunas de las figuras más influyentes en la industria de hospitalidad de lujo, hombres cuyas inversiones en restaurantes los habían hecho ricos, cuyas opiniones podían hacer o romper carreras, cuya aprobación Ricardo desesperadamente quería asegurar su lugar en su círculo exclusivo. Laurent había planeado un elaborado menú de degustación que mostraría sus técnicas más impresionantes, una actuación culinaria diseñada para cimentar la reputación de Ricardo como un hombre de gusto sofisticado y recursos ilimitados. Pero la comida sofisticada requiere ejecución sofisticada, y Laurent había quizás sobreestimado su habilidad para manejar una comida tan compleja sin el tipo de personal de apoyo experimentado que empleaban los restaurantes de alta gama. Mientras la tarde progresaba, se hizo claro que estaba luchando por coordinar todos los elementos de su menú ambicioso. Las salsas se separaron, el tiempo se desajustó y las presentaciones artísticas que se veían tan elegantes, en teoría, resultaron difíciles de ejecutar bajo presión. María observaba desde su posición en la estación de preparación, su ojo experimentado captando cada pequeño desastre mientras se desarrollaba. Su instinto era ayudar, intervenir con el tipo de conocimiento práctico que viene de décadas de cocinar bajo presión, pero el orgullo de Laurent le impidió aceptar asistencia de alguien que veía meramente como una ayudante de cocina. En cambio, se volvió cada vez más frenético, su visión artística chocando con la dura realidad de una cena que comenzaría en 2 horas sin importar si sus espumas moleculares estaban apropiadamente preparadas o no. Mientras los primeros invitados comenzaron a llegar, la cocina era un caos apenas controlado de ajustes de último minuto e improvisaciones desesperadas. Laurent, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado, estaba tratando de salvar una salsa que se había cortado mientras monitoreaba simultáneamente 6 procesos de cocina diferentes que requerían tiempo preciso. Las hermosas presentaciones que había planeado se estaban convirtiendo en arreglos apresurados mientras se daba cuenta de que la perfección tendría que ser sacrificada para poner comida en la mesa antes de que los invitados comenzaran a preguntarse qué estaba pasando en la cocina. Fue durante esta crisis que ocurrió el accidente, aunque si fue verdaderamente un accidente o el resultado inevitable del estado frenético de Laurent sería cuestionado después. Una botella de vino, un Bordeaux añejo que valía más que el salario mensual de María, de alguna manera fue derribada del mostrador y se hizo pedazos contra el piso de mármol. El vino se extendió como sangre sobre la piedra blanca, empapándose en los espacios entre las baldosas y llenando la cocina con el aroma agudo de alcohol y sueños rotos. Pero peor que el vino fue lo que pasó después. En su pánico por limpiar el desastre antes de que alguien lo notara, Laurent de alguna manera empujó una bandeja de entremeses delicados, enviándolos cayendo al suelo en una cascada de artesanía arruinada. El sonido de porcelana rompiéndose y la vista de comida esparcida sobre vino caro crearon una escena de destrucción que se sintió como una metáfora para el colapso de toda la noche. Laurent miró el desastre con la expresión horrorizada de alguien viendo su carrera implosionar en tiempo real. Fue en este momento que Ricardo eligió verificar el progreso de la cocina. Su propia ansiedad sobre la cena importante
llevándolo a asegurarse personalmente de que todo procediera sin problemas. Abrió la puerta de la cocina para encontrar a Laurent parado en medio de lo que parecía una zona de guerra, su chaqueta de chef blanca manchada con comida y vino, su cara pálida con la realización de cuán mal habían salido las cosas. El menú cuidadosamente planeado estaba en ruinas, el vino caro se empapaba en el suelo y los invitados estaban comenzando a preguntar cuándo se serviría la cena. La reacción de Ricardo fue inmediata y explosiva. Su cara pasó por una serie de cambios: confusión, comprensión y finalmente rabia, mientras el alcance completo del desastre se hizo claro. Esta era la cena que se suponía aseguraría su membresía en el círculo de inversiones más exclusivo de la ciudad, la noche que establecería su credibilidad entre hombres cuya buena opinión podía valer millones de pesos en futuras oportunidades de negocio. En cambio, estaba parado en una cocina que parecía la escena de una catástrofe de catering, con un chef que parecía incapaz de entregar la comida sofisticada que había sido prometida. Pero Ricardo Sterling no había construido un imperio inmobiliario de 800 millones de pesos, aceptando responsabilidad por sus propias decisiones pobres. En su mente, este desastre necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por las fallas de la noche, para que su propio juicio al contratar a Laurent no fuera cuestionado. Sus ojos barrieron la cocina, tomando la angustia obvia de Laurent, la comida esparcida, la botella de vino rota, y finalmente posándose en María, que estaba parada silenciosamente junto al fregadero de preparación, su expresión cuidadosamente neutral mientras observaba la escena desarrollarse. La acusación cuando llegó fue rápida y brutal en su injusticia. «Esto es tu culpa», gruñó Ricardo, señalando a María con un dedo que temblaba de rabia. «Lo has estado saboteando desde el principio, ¿verdad? Celosa de que encontramos a alguien mejor, alguien con entrenamiento real. ¿Pensaste que sabotear la cena de esta noche probaría algo? ¿Nos mostraría que te necesitábamos de vuelta?» El shock de María fue completo y devastador. No había hecho nada más que observar a Laurent luchar. No había ofrecido interferencia incluso cuando su experiencia podría haber prevenido los desastres que se habían desarrollado. Había realizado sus tareas asignadas con la misma competencia silenciosa que siempre había mostrado. Había permanecido en su papel designado incluso mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Pero ahora estaba siendo culpada por fallas que no tenían nada que ver con sus acciones y todo que ver con el juicio pobre de Ricardo y la sobreconfianza de Laurent. «Señor Sterling», comenzó María, su voz silenciosa pero firme. «Yo no, la interrumpió Ricardo con un gesto vicioso. «No quiero escuchar excusas. 15 años. Y así es como le pagas a la generosidad de mi familia, tratando de destruirnos cuando ya no necesitamos tus servicios». La palabra goteó con desprecio, reduciendo años de trabajo dedicado a algo desagradable y desechable. La crueldad del momento se hizo peor por sus testigos. Laurent permaneció silencioso, ni defendiendo a María ni aceptando responsabilidad por sus propias fallas. Catalina apareció en el umbral de la cocina, atraída por las voces alzadas, y rápidamente evaluó la situación con la mirada calculadora de alguien más preocupado por la vergüenza social que por la justicia. Emma, que había estado arriba preparándose para la cena a la que finalmente tenía edad de asistir, escuchó la conmoción y se deslizó abajo para escuchar, su joven corazón rompiéndose mientras se daba cuenta de lo que le estaba pasando a la mujer que había sido más madre para ella que la suya propia. «Quiero que te vayas», continuó Ricardo, su voz volviéndose más fría y más final con cada palabra. «Esta noche. Empaca tus cosas y sal. Después de todo lo que mi familia ha hecho por ti, esto es inconcebible. Estás despedida y no esperes referencias de nosotros. ¿Quién querría contratar a alguien que sabotea a sus empleadores por celos mezquinos?» María se paró en el centro de la cocina que había sido su mundo durante 15 años, rodeada por las herramientas de su oficio y los olores familiares de comida cocinándose, y sintió algo dentro de ella romperse que nunca podría ser reparado. No su espíritu. Ese había sido golpeado pero nunca roto por años de pequeñas crueldades y desprecios casuales. Lo que se rompió fue su fe en la decencia fundamental de las personas, su creencia de que la dedicación y el servicio eventualmente serían reconocidos
y valorados. Había dado los mejores años de su vida a esta familia. Los había nutrido con comida preparada con amor y cuidado. Había estado presente para cumpleaños y vacaciones y noches ordinarias de martes, cuando su cocina era la única calidez en una casa fría y hermosa. El silencio que siguió el ultimátum de Ricardo se extendió como un abismo entre pasado y futuro, entre la mujer que María había sido cuando entró a esta cocina 15 años atrás, llena de esperanza y habilidad, y la mujer en la que se estaba convirtiendo mientras enfrentaba los restos de su vida profesional. A su alrededor, la cocina continuó sus funciones mecánicas, el refrigerador zumbando, el sistema de ventilación removiendo los últimos rastros de olores de cocina, los aparatos caros manteniendo sus temperaturas perfectas, como si nada de consecuencia hubiera ocurrido. Emma se rompió primero, su joven voz cortando la tensión como un grito de dolor. «Papá, no. María no hizo nada malo. Solo estaba parada ahí. Fuese...» Pero Ricardo silenció a su hija con una mirada que podría haber congelado fuego, su rabia demasiado completa para permitir contradicción o explicaciones alternativas. En su mente, la narrativa ya estaba fija. La cocinera celosa había saboteado al chef sofisticado por despecho, y la justicia demandaba su despido inmediato. María miró alrededor de la cocina una última vez, su mirada tomando detalles que nunca había notado en 15 años de trabajo diario. La manera en que la luz de la tarde se inclinaba por la ventana sobre el fregadero, creando sombras geométricas en el mostrador de mármol. La pequeña maceta de hierbas que había estado cultivando en el alféizar de la ventana, sus hojas verde brillante contra el telón de fondo de las torres de cristal de la Ciudad de México. La cuchara de madera que había traído de casa años atrás, desgastada suave por incontables movimientos de revoltura, colgando ahora entre los utensilios caros que Ricardo había proporcionado. Estos pequeños toques personales, en un cuarto diseñado para eficiencia profesional, de repente parecían desgarradoramente fuera de lugar. Sin una palabra, María se desató su delantal, no el blanco crujiente que era parte del uniforme de la mansión Sterling, sino el azul descolorido que su abuela había cosido a mano, bordado con pequeñas flores en hilo amarillo que se había desvanecido con la edad y el lavado. Lo dobló cuidadosamente, sus movimientos deliberados y dignos a pesar del caos a su alrededor, y lo guardó en su bolso, junto con la cuchara de madera y una pequeña fotografía que había estado pegada dentro de su casillero, una imagen de ella y Emma de la Navidad anterior, ambas riéndose mientras decoraban galletas juntas. Mientras caminaba hacia la entrada de servicio por última vez, María sintió el peso de 15 años asentándose en sus hombros como un abrigo pesado. Pensó en todas las madrugadas cuando había abierto esta puerta en la oscuridad, todas las comidas que había preparado con amor a pesar de no recibir gratitud, todos los pequeños momentos de alegría que había encontrado nutriendo a esta familia que nunca la había visto verdaderamente como algo más que una conveniencia. El pasillo de servicio, que siempre había sentido como un paso entre su vida personal y su propósito profesional, ahora se sentía como un corredor llevando lejos de todo lo que había sido y hacia un futuro incierto. Detrás de ella, podía escuchar a Ricardo ladrando instrucciones a Laurent. Podía sentir a Catalina comenzando el control de daños que sería necesario para salvar la cena. Podía imaginar a Emma parada congelada en el umbral, con lágrimas corriendo por su joven rostro. Pero María no se volteó. Había aprendido hace mucho que la dignidad a veces requería alejarse de situaciones que solo te disminuían más, que llegaba un momento cuando la autopreservación demandaba elegir tu propio valor sobre la comodidad de otros. La puerta pesada de la mansión Sterling se cerró detrás de María con una finalidad que parecía hacer eco por las calles como una campana fúnebre. Se paró en la banqueta por un momento, su pequeña maleta en una mano y su bolso en la otra, mirando hacia la fachada de cantera rosa que había enmarcado su vida laboral durante tantos años. Las ventanas de la cocina, su cocina, brillaban con luz cálida, y podía ver sombras moviéndose detrás del cristal, Laurent y Ricardo, probablemente, tratando de salvar lo que pudieran del menú de la noche. El pensamiento de que se las arreglarían sin ella, de que la familia Sterling continuaría sus vidas como si 15 años de su servicio nunca hubieran existido,
creó un dolor en su pecho que se sintió como enfermedad física. Pero incluso en su dolor, María no pudo desearse el fracaso. Emma estaba en esa casa. Dulce Emma, que había aprendido a cocinar con amor en lugar de técnica, que entendía que la comida era un lenguaje de cuidado. Cualquier enojo que María sintiera hacia Ricardo y Catalina, cualquier herida había sido infligida por su indiferencia sobre su valor, no podía desear daño a la niña, que había sido su alegría, su recordatorio de que su trabajo tenía significado más allá del salario que recibía. El taxi que llevó a María de vuelta a la Doctores se movió por calles que parecían desconocidas, a pesar de haber sido su ruta a casa durante 15 años. Todo se veía diferente cuando lo estabas viendo como el final, en lugar del intermedio, cuando el ritmo cómodo de trabajo y descanso estaba roto y el futuro se extendía adelante como un territorio sin mapear. María presionó su cara contra la ventana y vio la ciudad fluir pasando, la colonia Roma, donde la riqueza vivía detrás de fachadas elegantes, insurgentes que conectaba el centro con las colonias populares, el cambio gradual de lujo a necesidad que marcaba el viaje de privilegio a realidad. El edificio de departamentos de su madre se veía más pequeño de lo que recordaba, más desgastado, aunque habían pasado menos de una semana desde su última visita. Mientras María subía las escaleras familiares, su maleta golpeando contra las paredes estrechas, trató de imaginar cómo explicaría lo que había pasado. Su madre, de 82 años, y aguda como los cuchillos de cocina que aún insistía en usar a pesar de la artritis en sus manos, vería a través de cualquier intento de suavizar el golpe. Sabría inmediatamente que algo había salido terriblemente mal, y sus preguntas vendrían del amor en lugar del juicio, haciéndolas de alguna manera más difíciles de responder. «Mija», dijo su madre tan pronto como abrió la puerta y vio la cara de María. «¿Qué pasó?» Las palabras fueron gentiles, pero llevaban el peso de toda una vida, entendiendo que a veces las personas que trabajaban duro y amaban profundamente eran tratadas injustamente por un mundo que valoraba la apariencia sobre la sustancia. Esa noche, mientras María yacía en la cama estrecha de su cuarto de la infancia, rodeada de fotografías descoloridas y memorias de un tiempo más simple, trató de darle sentido a lo que había pasado y lo que pasaría después. A los 58 años no era vieja, pero tampoco era joven. Sus manos aún se movían con habilidad y gracia, su paladar era tan refinado como el de cualquier chef, y su entendimiento de cómo nutrir tanto cuerpo como alma a través de la comida permanecía intacto. Pero también era una mujer sin entrenamiento formal, sin referencias prestigiosas, sin el tipo de credenciales que abrían puertas en un mundo culinario cada vez más obsesionado con la celebridad y sofisticación. Las preocupaciones prácticas inmediatas eran manejables. Sus ahorros la sostendrían por varios meses, y el departamento de su madre ofrecía refugio mientras descubría su próximo paso. Pero la herida más profunda, la lesión a su sentido de identidad y propósito, tomaría mucho más tiempo sanar. María se había definido durante 15 años como alguien indispensable, como el corazón palpitante de un hogar que necesitaba su cuidado diario. Aprender a verse como alguien digna de respeto, sin importar su estatus de empleo, alguien cuyas habilidades tenían valor independiente del reconocimiento de la familia Sterling, requeriría un cambio fundamental en cómo entendía su propio valor. Mientras tanto, a kilómetros de distancia en la Ciudad de México, la mansión Sterling estaba descubriendo cómo se sentía funcionar sin la presencia constante que la había sostenido durante tantos años. Laurent, sacudido por los desastres de la noche y la reacción explosiva de su empleador, estaba luchando por establecer el tipo de rutina que hacía que una cocina funcionara suavemente, día tras día. Podía crear platillos espectaculares para ocasiones especiales, pero el trabajo mundano de planear menús diarios, manejar inventario y mantener la calidad consistente que un hogar esperaba requería habilidades que nunca había desarrollado en cocinas de restaurantes, donde esas responsabilidades eran manejadas por otros. Emma, devastada por la partida abrupta de María, comenzó a mostrar señales de la pérdida de maneras que preocuparon incluso a sus padres, absortos en sí mismos. Picoteaba las comidas cuidadosamente preparadas de Laurent, se quejaba de dolores de estómago y pasaba horas en su cuarto
en lugar de buscar la calidez de la cocina que siempre había sido su refugio. Catalina, enfocada en las implicaciones sociales del desastre de la cena y el desafío de encontrar otro chef apropiado, descartó el comportamiento de Emma como mal humor adolescente. Pero Ricardo, cuando lo notaba para nada, sentía una sensación molesta de que algo esencial se había perdido junto con la presencia de María. La casa misma parecía diferente, más fría, a pesar del sistema de calefacción caro, menos acogedora a pesar del lujo sin cambios de sus mobiliarios. La cocina, que siempre había estado llena de los sonidos de ollas hirviendo y tarareo silencioso, ahora operaba con eficiencia profesional, pero sin la calidez que la había hecho el centro emocional del hogar. Las comidas de Laurent eran técnicamente superiores a cualquier cosa que María hubiera preparado jamás, pero satisfacían solo el hambre física, dejando un vacío espiritual que nadie en la familia Sterling aún sabía cómo nombrar. Fue Emma quien primero verbalizó lo que todos estaban sintiendo durante una cena familiar, 3 semanas después del despido de María. Laurent había preparado un elaborado plato de mariscos que se veía como arte fino en el plato, cada elemento cuidadosamente posicionado para crear armonía visual. Pero mientras Emma empujaba la comida alrededor sin comer, miró a sus padres con lágrimas en sus ojos. «Ya no sabe ahogar», dijo simplemente. «Todo está perfecto, pero nada se siente como si hubiera sido hecho para nosotros». Ricardo y Catalina intercambiaron miradas sobre la cabeza de su hija, ambos reconociendo una verdad que no estaban listos para reconocer. Ricardo, en particular, sintió una agitación incómoda de algo que podría haber sido arrepentimiento. La cena que le había costado el empleo a María no había sido, al final, el triunfo social que había anticipado. Los inversionistas habían sido corteses sobre la actuación finalmente exitosa de Laurent, pero no había habido ofertas inmediatas de sociedad, ninguna indicación de que la sofisticación culinaria de Ricardo los hubiera impresionado lo suficiente para incluirlo en su círculo interno. La noche que se suponía validaría su decisión de mejorar su personal doméstico, en cambio lo había dejado cuestionando si el costo había valido el beneficio mínimo. Pero el orgullo es algo poderoso, y Ricardo Sterling no había construido su fortuna adivinando segundas intenciones de sus decisiones o admitiendo errores. En lugar de confrontar la posibilidad de que había actuado precipitadamente e injustamente, dobló su convicción de que el cambio había sido necesario. Contrató un servicio de limpieza para limpiar profundamente la cocina, ordenó nuevo equipo para apoyar las técnicas de cocina más complejas de Laurent y comenzó a planear otra cena que seguramente lograría el éxito social que había eludido el primer intento. Sin embargo, mientras el otoño se asentaba sobre la Ciudad de México, pintando el Chapultepec en sombras de oro y carmesí, el hogar Sterling continuó sintiendo la ausencia de María de maneras tanto obvias como sutiles. La rutina matutina, una vez orquestada con precisión de reloj, se había convertido en una serie de pequeños inconvenientes y detalles perdidos. Laurent, talentoso aunque era, carecía del entendimiento intuitivo de María de las preferencias familiares y horarios. El desayuno podía llegar tarde porque había subestimado el tiempo de cocina o comidas preparadas que se veían impresionantes, pero no eran prácticas para mañanas ocupadas de días laborables. Más preocupantes eran las señales de que el ego de Laurent lo estaba haciendo difícil de manejar. Resintió las sugerencias de Catalina sobre modificaciones del menú, se erizó cuando se le pidió preparar comidas más simples para cenas familiares casuales y comenzó a tratar la cocina como su dominio personal, donde los miembros de la familia requerían permiso para entrar. La calidez fácil que había hecho de la cocina un lugar de reunión desapareció, reemplazada por una atmósfera de competencia profesional que desalentaba demorarse o conversación casual. Emma, ahora de 14 años y cada vez más consciente de las dinámicas sociales, comenzó a entender que el trato de su familia hacia María había sido no solo cruel, sino injusto. Comenzó a hacer preguntas que sus padres encontraron incómodas. ¿Por qué María no había recibido una oportunidad de defenderse? ¿Por qué habían asumido que era responsable por las fallas de Laurent? ¿Por qué 15 años de servicio fiel no le habían ganado al menos el beneficio de la duda?
Estas preguntas revelaron una claridad moral que hizo a Ricardo y Catalina incómodos, forzándolos a confrontar aspectos de su comportamiento que preferían no examinar de cerca. La verdad comenzó a emerger a través de una serie de pequeñas revelaciones que se acumularon durante los siguientes meses. Emma, que había presenciado el desastre de la cocina desde el pasillo, silenciosamente confió a su hermano Miguel durante sus vacaciones de Navidad que María no había hecho nada malo, que las luchas de Laurent habían sido obvias incluso para una adolescente que sabía poco sobre cocina profesional. Miguel, en casa desde la Escuela de Negocios de Harvard con una conciencia social recién desarrollada, presionó por detalles y se preocupó cada vez más por lo que aprendió. Luego llegó el descubrimiento que cambiaría todo. Emma, limpiando un cajón en la isla de la cocina, donde una vez se había sentado con María aprendiendo a cocinar, encontró un pequeño cuaderno encajado detrás del frente del cajón. Era una de las colecciones de recetas de María, no las formales que había mantenido para planear menús, sino una colección personal llena de notas escritas a mano, modificaciones y comentarios que revelaban la profundidad de su conocimiento y el cuidado que había puesto en cada comida que preparaba. El cuaderno fue una revelación para cualquiera que se tomara el tiempo de leerlo cuidadosamente. Cada receta estaba anotada con notas sobre preferencias familiares, restricciones dietéticas, modificaciones estacionales y toques personales que transformaban platillos simples en expresiones de cuidado y entendimiento. A Emma le encanta cuando le agrego vainilla extra a la mezcla de tostadas francesas, decía una nota. La presión arterial del señor Sterling significa menos sal, pero el jugo de limón alegra los sabores sin agregar sodio. Catalina tiene migrañas por demasiado ajo, pero los chalotes dan sabor similar sin provocar sus dolores de cabeza. Página tras página revelaba el grado al cual María había adecuado su cocina, no solo al buen gusto genérico, sino a las necesidades específicas, preferencias y requerimientos de salud de cada miembro de la familia. Había mantenido registros detallados de cenas exitosas, notando qué platillos habían sido más populares, qué vinos habían maridado bien, qué invitados tenían necesidades dietéticas específicas que requerían preparación especial. El cuaderno era una clase magistral en el tipo de servicio personalizado que ninguna escuela culinaria enseñaba, pero que solo podía ser desarrollado a través de años de observación cuidadosa y cuidado genuino. Miguel llevó el cuaderno a su padre, y por primera vez desde el despido de María, Ricardo fue forzado a confrontar evidencia de lo que había perdido. Aquí, en la escritura cuidadosa de María, había prueba del conocimiento y dedicación que había sostenido su hogar durante 15 años. La eficiencia clínica de la cocina de Laurent de repente parecía menos impresionante cuando se comparaba con la personalización reflexiva que María había traído a cada comida. Las técnicas sofisticadas que Ricardo había valorado tan altamente palidecieron al lado de la evidencia de cuidado genuino que llenaba cada página del cuaderno. Pero la revelación más condenatoria vino cuando Emma, envalentonada por el apoyo de su hermano, finalmente les dijo a sus padres la verdad completa sobre la noche del desastre de la cena. Describió en detalle doloroso cómo Laurent había luchado durante toda la tarde, cómo su menú ambicioso había abrumado su habilidad para ejecutarlo apropiadamente, cómo la botella de vino rota y los entremeses esparcidos habían sido el resultado de pánico e inexperiencia en lugar de sabotaje. Forzó a sus padres a confrontar la realidad de que María había sido un chivo expiatorio, culpada por fallas que no tenían nada que ver con sus acciones y todo que ver con su propio juicio pobre al contratar a un chef cuyas habilidades no igualaban sus ambiciones. El peso de esta verdad se asentó sobre Ricardo como una carga física. Había construido su éxito empresarial en su habilidad para evaluar personas y situaciones exactamente, para tomar decisiones basadas en hechos en lugar de emociones. Pero en el caso de María, había abandonado estos principios, permitiendo que su deseo de avance social anulara su juicio, su orgullo ignorar evidencia, su enojo buscar objetivos fáciles en lugar de aceptar responsabilidad. La realización de que había destruido la carrera de una mujer que había servido a su familia fielmente durante 15 años
y lo había hecho basado en acusaciones falsas y chiveo expiatorio, creó una culpa que penetró incluso sus defensas emocionales cuidadosamente construidas. La reacción de Catalina fue diferente, pero igualmente perturbadora. Estaba menos preocupada por las implicaciones morales de sus acciones que por la vergüenza social de haber cometido un error tan público. La historia del despido de María se había extendido por su red profesional, y Catalina estaba comenzando a escuchar susurros que sugerían que algunas personas habían sido escépticas de las acusaciones contra la cocinera de mucho tiempo. Su reputación por buen juicio y trato justo del personal estaba siendo cuestionada, y se dio cuenta de que el avance social que habían esperado lograr podía ser socavado por percepciones de que eran empleadores poco confiables que trataban mal al personal leal. Pero fue la angustia continua de Emma la que finalmente forzó a la familia a confrontar el costo completo de sus acciones. La niña que una vez había sido feliz y extrovertida se había vuelto retraída y triste, picoteando su comida y pasando largas horas sola en su cuarto. Sus calificaciones en la escuela comenzaron a resbalar y sus maestros reportaron que parecía distraída e infeliz. Cuando se presionó por una explicación, Emma finalmente se descompuso y les dijo a sus padres que se sentía culpable todos los días, que no podía disfrutar sus comidas sabiendo que la mujer que le había enseñado a cocinar, que le había mostrado amor a través de la comida, había sido tratada tan injustamente por su propia familia. «Sueño con ella a veces», dijo Emma a través de lágrimas que parecían venir de algún pozo profundo de tristeza. «Está parada en nuestra cocina, pero está vacía y fría, y está buscando sus recetas, pero no puede encontrarlas. Y quiero decirle que lo sentimos, que no lo decíamos en serio, pero no puede escucharme. Solo sigue buscando y buscando, y luego se va, y me despierto sintiendo como si hubiera perdido algo importante para siempre». La imagen de María buscando frenéticamente sus recetas en una cocina vacía persiguió a Ricardo de maneras que no podría haber anticipado. Comenzó a recordar detalles sobre su trabajo que nunca había notado conscientemente. La manera en que siempre había sabido exactamente cómo le gustaba su café, el hecho de que de alguna manera había logrado tener flores frescas en la mesa de la cocina cada semana, la atención cuidadosa que había puesto en crear comidas que reunían a la familia alrededor de la mesa. Estas memorias, vistas a través de la lente de su entendimiento recién encontrado de su dedicación, crearon una imagen de pérdida que fue mucho más allá de la simple ausencia de buena cocina. El invierno se profundizó, y las limitaciones de Laurent se volvieron cada vez más aparentes. Era un técnico hábil, capaz de crear platillos impresionantes para ocasiones especiales, pero carecía del entendimiento intuitivo de los ritmos domésticos diarios que había hecho a María irreemplazable. Más problemáticamente, su arrogancia estaba comenzando a crear tensiones a través del hogar. Chocó con el personal de limpieza, descartó sugerencias de los miembros de la familia y, en general, creó una atmósfera de competencia profesional en lugar de servicio colaborativo. La gota que derramó el vaso vino durante una cena casual de domingo, cuando Emma le pidió a Logan si podía preparar uno de sus platillos favoritos, una combinación simple de arroz con frijoles que María le había enseñado a hacer. La respuesta de Logan reveló tanto su esnobismo culinario como su malentendido fundamental de lo que significaba cocinar para la familia Sterling. «No preparo comida de pobres», dijo con desdén apenas contenido. «Si quieres carbohidratos simples, te sugiero que ordenes comida para llevar». La cara de Emma se desplomó como si hubiera sido abofeteada, y Ricardo sintió algo dentro de él romperse. Esta era su hija, angustiada y extrañando a alguien que la había amado, pidiendo una conexión simple a tiempos más felices, y siendo descartada por un empleado que aparentemente sentía que su entrenamiento culinario lo hacía superior a las necesidades emocionales de la familia que lo empleaba. En ese momento, todas las habilidades técnicas de Logan se volvieron irrelevantes al lado de su falla completa de entender que cocinar para una familia era sobre más que presentación impresionante y técnicas sofisticadas. La confrontación que siguió fue rápida y decisiva.
Ricardo, finalmente reconociendo la profundidad de su error al contratar a Laurent y despedir a María, despidió al joven chef con una eficiencia que reflejó meses de frustración acumulada. Las protestas sorprendidas de Laurent sobre la injusticia de su despido fueron recibidas con silencio frío de un empleador que había aprendido demasiado tarde la diferencia entre habilidad técnica y valor genuino. Pero despedir a Laurent fue la parte fácil. Encontrar a María y hacer las paces por la injusticia que había sufrido resultaría mucho más desafiante. Los esfuerzos iniciales de Ricardo para localizarla fueron frustrados por el descubrimiento de que aparentemente había desaparecido de sus redes profesionales mutuas. Sus antiguos colegas no sabían nada sobre su empleo actual y la dirección que tenían en archivo era el departamento de su madre, donde una mujer anciana respondió el teléfono con sospecha cuando se le preguntó sobre el paradero de María. Emma, devastada por el fracaso de reconectarse con la mujer que había significado tanto para ella, comenzó su propia investigación, usando redes sociales y recursos en línea con la habilidad que venía naturalmente a su generación. Lentamente juntó pistas sobre la vida de María desde que dejó la mansión Sterling. El rastro llevó eventualmente a Xochimilco, a una cocina comunitaria que servía comidas a familias luchando con pobreza e inseguridad alimentaria. Fue allí, en un ambiente muy diferente del lujo de la Ciudad de México, que la familia Sterling finalmente encontraría a la mujer a quien habían agraviado tan gravemente. La cocina comunitaria operaba desde el sótano de una iglesia, un espacio humilde que no podría haber sido más diferente de la eficiencia reluciente de la cocina de alta gama de la mansión Sterling. Luces fluorescentes zumbaban arriba, creando sombras duras en pisos de linóleo y mesas de metal que habían visto décadas de uso. El equipo era básico y bien usado, el tipo de aparatos funcionales pero modestos que las organizaciones sin fines de lucro adquirían a través de donaciones y presupuesto cuidadoso. Pero el aire estaba lleno de aromas que hablaban de amor y cuidado. El tipo de cocina que priorizaba nutrición sobre presentación, sustancia sobre estilo. Fue aquí que María había encontrado su propósito renovado, sus habilidades valoradas no por su sofisticación, sino por su habilidad para transformar ingredientes simples en comidas que alimentaban tanto cuerpo como alma. Trabajaba junto con otros voluntarios, muchos de ellos mujeres que habían enfrentado sus propias luchas con discriminación de empleo y dificultad económica. Juntas, crearon una atmósfera de apoyo mutuo y propósito compartido que había estado ausente de la vida de María durante sus años finales en la mansión Sterling. El trabajo era físicamente demandante y emocionalmente recompensante, de maneras que su trabajo anterior nunca había sido. Cada día traía familias que llegaban con la combinación particular de orgullo y necesidad que marcaba a las personas que estaban luchando pero no vencidas, que aceptaban ayuda con gracia mientras mantenían su dignidad. Niños que le recordaban a Emma a varias edades se demoraban en el área de servicio, atraídos por la calidez y bondad que María irradiaba tan naturalmente como calor de un fuego bien cuidado. La reputación de María en esta comunidad había crecido orgánicamente, basada no en credenciales o reconocimiento formal, sino en la evidencia simple de que podía tomar ingredientes donados de calidad variada y convertirlos en comidas que la gente realmente quería comer. Su habilidad para extender presupuestos mientras mantenía sabor, para acomodar restricciones dietéticas con creatividad en lugar de queja, y para infundir incluso las preparaciones más básicas con una sensación de cuidado y atención, la había hecho invaluable para la misión del programa. Pero más que sus habilidades técnicas, era el entendimiento de María de lo que significaba la comida para las personas, lo que la hacía irreemplazable en este ambiente. Sabía instintivamente qué familias eran recién llegadas a programas de asistencia alimentaria y podrían necesitar gentileza extra para preservar su dignidad. Podía detectar a un niño que no estaba recibiendo suficiente nutrición en casa y silenciosamente prepararía una porción extra con ingredientes ricos en proteína. Entendía que a veces las personas necesitaban hablar mientras comían y a veces necesitaban ser dejadas solas con sus pensamientos, y había desarrollado una intuición para qué enfoque mejor serviría las necesidades emocionales de cada individuo.
Fue en este ambiente, rodeada de personas que la valoraban por quien era en lugar de lo que podía hacer por su estatus social, que María había comenzado a sanar de las heridas infligidas por su despido de la mansión Sterling. El trabajo pagaba modestamente, apenas lo suficiente para cubrir sus gastos básicos, pero proporcionaba algo que su trabajo anterior nunca había ofrecido, una sensación de que sus contribuciones eran apreciadas, que su presencia hacía una diferencia significativa en las vidas de las personas, que sus habilidades estaban siendo usadas en servicio de algo más grande que conveniencia personal o avance social. Cuando Ricardo Sterling entró a la cocina comunitaria una tarde fría de febrero, cargando el cuaderno de Emma de las recetas de María y una disculpa cuidadosamente ensayada, no estaba preparado para lo que encontró. La mujer que había descartado como inadecuadamente entrenada era claramente el centro emocional y práctico de una operación que alimentaba cientos de personas cada semana. Sus colegas deferían a su juicio en planear menús, las familias la saludaban por nombre con calidez genuina, y los niños, que deberían haber sido tímidos alrededor de extraños, parecían atraídos a su bondad silenciosa, como plantas volteándose hacia la luz del sol. María levantó la vista de la olla grande que estaba revolviendo y vio a Ricardo parado inciertamente en la entrada, su abrigo caro y zapatos italianos haciéndolo destacar como un pavo real entre gorriones. Por un momento, ninguno de los dos se movió, el peso de su historia compartida llenando el espacio entre ellos con preguntas no habladas y dolor no resuelto. Los otros voluntarios y visitantes en la cocina parecían sentir la tensión, las conversaciones volviéndose más silenciosas mientras la gente trataba de entender qué estaba pasando. La conversación que siguió no fue fácil ni rápida. Ricardo había preparado un discurso sobre errores y malentendidos, sobre su deseo de hacer las paces y ofrecer el trabajo de María de vuelta, sobre compensación financiera por la injusticia que había sufrido. Pero enfrentado con la realidad de María en su nuevo ambiente, rodeada de personas que claramente la valoraban y respetaban, sus palabras preparadas se sintieron inadecuadas y de alguna manera fuera de lugar. María escuchó con la paciencia que había aprendido a través de años de ser descartada y pasada por alto, pero su respuesta reveló cuánto había cambiado durante sus meses lejos de la mansión Sterling. Ya no era la mujer que había aceptado críticas silenciosamente, que había medido su valor por la aprobación de sus empleadores, que había estado dispuesta a soportar falta de respeto por la seguridad del empleo estable. La mujer que habló con Ricardo esa tarde había aprendido a valorarse independientemente del reconocimiento de otros. Había descubierto trabajo que cumplía su sentido de propósito en lugar de simplemente pagar sus cuentas. Había encontrado una comunidad donde sus contribuciones eran apreciadas y su dignidad nunca era cuestionada. «Señor Sterling», dijo silenciosamente, su voz cargando una fuerza que no había estado ahí durante sus años de servicio en su hogar. «Aprecio que haya venido aquí, y entiendo que se ha dado cuenta de que cometió un error esa noche. Pero necesito que entienda algo también. Ya no necesito su trabajo. Tengo trabajo que importa, trabajo donde soy valorada por quien soy, no solo por lo que puedo hacer por la conveniencia de alguien más». El rechazo dolió a Ricardo con fuerza inesperada. Había asumido que ofrecer restaurar la posición de María, junto con compensación financiera apropiada, sería suficiente para reparar el daño que había hecho. La posibilidad de que ya no quisiera lo que él estaba ofreciendo no se le había ocurrido, y se encontró luchando con la experiencia no familiar de tener su generosidad rechazada por alguien que siempre había visto como dependiente de su buena voluntad. Pero Emma, que había insistido en acompañar a su padre en esta misión de reconciliación, entendía algo que Ricardo había perdido. Esto no se trataba de empleo o seguridad financiera. Se trataba de respeto, de reconocimiento, de reconocer que las habilidades y dedicación de María tenían valor que iba más allá de lo que cualquier empleador podría pagar. Emma se adelantó con el cuaderno que había estado agarrando durante toda la conversación, ofreciéndoselo a María como una ofrenda de paz que representaba más que solo propiedad de vuelta. «Encontramos esto en la cocina», dijo Emma, su joven voz espesa con lágrimas no derramadas. «Todas sus recetas, todas sus notas sobre lo que nos gustaba y lo que nos hacía felices. He estado tratando de cocinar algunas de ellas,
pero no saben bien cuándo las hago yo. Es como si te necesitaran para completarlas. Se pausó, luchando con emociones que eran demasiado grandes para que su corazón de 14 años las contuviera fácilmente. La extraño. Extraño cómo se sentía la cocina cuando estaba ahí. Extraño aprender de usted. Extraño sentir como si nuestra casa fuera un hogar. María tomó el cuaderno con manos que temblaron ligeramente, reconociendo la cubierta gastada y el peso familiar de algo que nunca había esperado ver otra vez. Abrirlo reveló páginas de su propia escritura, recetas refinadas durante años de cocinar para la familia Sterling, notas sobre preferencias y ajustes, recordatorios sobre variaciones estacionales y ocasiones especiales. Era como sostener un pedazo de su propia historia, un registro de dedicación y cuidado que había pensado que se había perdido para siempre. Por primera vez desde que comenzó su conversación, la compostura de María vaciló. Este cuaderno representaba 15 años de conocimiento, acumulado sobre las necesidades y preferencias de una familia. 15 años de prestar atención a detalles que nadie más había notado o valorado. Ver sus notas cuidadosas sobre las preferencias de Emma, sus ajustes para las preocupaciones de salud de Ricardo, sus acomodos para las restricciones dietéticas de Catalina, trajo de vuelta memorias de un tiempo cuando su trabajo se había sentido significativo a pesar de la falta de reconocimiento. Pero también le recordó cuán fácilmente toda esa dedicación había sido descartada, cuán rápidamente 15 años de servicio fiel habían sido olvidados en un momento de crisis. El cuaderno era precioso para ella, pero aceptarlo de vuelta se sintió como aceptar la narrativa de que su verdadero valor yacía en su habilidad para servir a la familia Sterling, en lugar de en su valor inherente como una profesional hábil y ser humano cariñoso. La conversación continuó por casi una hora, con Ricardo gradualmente comenzando a entender que el problema no era simplemente sobre compensación material o reconciliación profesional. María había sido herida no solo por perder su trabajo, sino por la manera de su despido, por los supuestos que se habían hecho sobre su carácter, por la ausencia completa de confianza o beneficio de la duda después de 15 años de servicio fiel. La sanación que necesitaba no podía ser proporcionada simplemente restaurando lo que había sido quitado. Emma, con la inteligencia emocional que a menudo viene más naturalmente a los niños que a los adultos, finalmente hizo la pregunta que abordaba el corazón del asunto. ¿Qué se necesitaría para que nos perdone? No para regresar y trabajar para nosotros, sino solo para perdonarnos por cómo la tratamos. María estuvo silenciosa por un largo momento, mirando alrededor de la cocina comunitaria donde había encontrado propósito y respeto, luego de vuelta a la cara seria de Emma y el remordimiento incómodo pero genuino de Ricardo. Cuando habló, su respuesta reveló tanto la profundidad de su herida como la generosidad de su espíritu. El perdón no es algo que puedas comprar o negociar, dijo gentilmente. Es algo que sucede cuando las personas entienden lo que hicieron mal y por qué importó, cuando han aprendido algo que los hace menos probables de lastimar a alguien más de la misma manera. Miró directamente a Ricardo mientras continuaba. Puedo ver que sabe que cometió un error, pero no estoy segura de que entienda por qué fue tan doloroso. No se trataba solo de perder mi trabajo. Se trataba de ser tratada como si mis 15 años de cuidar a su familia no significaran nada, como si fuera tan poco confiable que no escucharían ni mi versión de la historia. Ricardo se movió incómodamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Su éxito empresarial lo había acostumbrado a medir relaciones en términos de contratos y compensación, a creer que los problemas podían ser resueltos a través de soluciones financieras y arreglos profesionales. Pero María estaba describiendo un tipo de daño que no podía ser reparado a través de medios monetarios, una herida a la dignidad y respeto que requería un tipo diferente de sanación. Quiero que sepa, dijo Ricardo finalmente, su voz cargando una nota no familiar de humildad, que he aprendido de esta experiencia, no solo sobre usted, sino sobre cómo trato a las personas que trabajan para mí, sobre los supuestos que hago, sobre la importancia de escuchar antes de hacer juicios. Lo que le hice estuvo mal, y ha cambiado cómo pienso sobre mis responsabilidades como empleador y como ser humano. Las palabras fueron torpes, entregadas con la incomodidad de alguien no acostumbrado a admitir error,
pero llevaban una sinceridad que María podía reconocer. Había pasado suficientes años leyendo el clima emocional del hogar Sterling para distinguir entre remordimiento genuino y mera conveniencia social. Esto era doloroso para Ricardo de maneras que iban más allá de la vergüenza social o inconveniente profesional, y ese dolor era quizás el comienzo del entendimiento real. La resolución, cuando llegó, no fue lo que nadie había esperado, pero se sintió correcto de maneras que soluciones más convencionales no habrían tenido. María acordó regresar a la mansión Sterling, no como empleada, sino como consultora y maestra. Ayudaría a encontrar y entrenar a una nueva cocinera que podría proporcionar tanto las habilidades técnicas que necesitaban como la atención personal que su familia requería. Más importante, trabajaría con Emma para preservar y transmitir el conocimiento contenido en sus cuadernos, asegurando que la educación de la muchacha en cocina continuaría con respeto apropiado, tanto por técnica como por tradición. El arreglo permitió que todos mantuvieran su dignidad mientras reconocían lo que había sido perdido y encontrado. Ricardo tuvo la oportunidad de demostrar que había aprendido de sus errores sin simplemente tratar de restaurar el statu quo anterior. Emma tuvo la oportunidad de continuar aprendiendo de alguien que respetaba profundamente, y María obtuvo reconocimiento por su experiencia mientras mantenía la independencia y autorrespeto que había descubierto en su trabajo en la cocina comunitaria. La primera vez que María entró de vuelta a la cocina de la mansión Sterling, 6 meses después de su despido, el espacio se sintió tanto familiar como extraño. El equipo caro era el mismo, los mostradores de mármol brillaban con la misma perfección fría, pero la atmósfera era diferente. Había una humildad allí que no había existido antes, un reconocimiento de que crear un hogar requería más que solo técnicas de cocina sofisticadas o presentación impresionante. Emma estaba esperándola, mayor ahora y más seria, pero con la misma curiosidad ansiosa que la había hecho tan alegre enseñar años antes. Juntas, comenzaron el trabajo paciente de documentar recetas y técnicas, de preservar no solo los aspectos mecánicos de cocinar, sino la inteligencia emocional que transformaba la mera preparación de comida en nutrición genuina. María compartió historias sobre los platillos que prepararon, donde había aprendido cada técnica, cómo había adaptado recetas tradicionales para ajustarse a las preferencias de la familia Sterling, por qué ciertas combinaciones de sabores funcionaron mejor para comidas diarias que para ocasiones especiales. Pero las lecciones fueron más allá de cocinar. Emma aprendió sobre dignidad en el trabajo, sobre la importancia de tratar a todas las personas con respeto, sin importar sus títulos de trabajo o credenciales educativas, sobre las maneras en que el poder podía corromper el juicio si no se ejercía con conciencia constante de sus efectos en otros. Aprendió que las disculpas no significaban nada sin comportamiento cambiado, que la confianza, una vez rota, requería reconstrucción paciente, que algunas heridas al espíritu tomaron mucho más tiempo sanar de lo que nadie esperaba. Ricardo también se encontró aprendiendo lecciones que nunca había anticipado necesitar. Observar a María trabajar con su hija, viendo la experiencia y cuidado que traía a cada aspecto de la preparación de comida, lo forzó a confrontar cuánto había dado por sentado durante sus años de servicio. El descarte casual de su trabajo como solo cocinar, el supuesto de que su falta de entrenamiento formal la hacía menos valiosa que alguien con credenciales impresionantes, la disposición a culparla cuando las cosas salieron mal, sin considerar explicaciones alternativas. Todas estas actitudes ahora parecían no solo erróneas, sino activamente dañinas. La nueva cocinera que eventualmente contrataron era técnicamente hábil y profesionalmente entrenada, pero su empleo vino con expectativas explícitas sobre respeto y comunicación que reflejaron el entendimiento difícilmente ganado de la familia Sterling de lo que había salido mal antes. María trabajó con ella durante varias semanas, compartiendo no solo recetas, sino percepciones sobre preferencias familiares, planeación estacional y las docenas de detalles pequeños que hicieron la diferencia entre cocina competente y cuidado genuino. Mientras el arreglo evolucionó, algo inesperado sucedió. La familia Sterling comenzó a pasar más tiempo en la cocina, atraída por la calidez y actividad que rodeaba las sesiones de enseñanza de María con Emma.
Ricardo se encontró demorándose sobre el café de la mañana, escuchando conversaciones sobre comida y familia que le recordaron aspectos de la vida que había olvidado en su enfoque en el éxito empresarial. Catalina, inicialmente incómoda con las dinámicas cambiadas, gradualmente comenzó a apreciar la atmósfera más gentil que reemplazó la tensión que había marcado la tenencia breve de Lohant. La cocina comunitaria en Xochimilco continuó beneficiándose de la experiencia de María también. Ricardo, su perspectiva alterada por su vistazo a ese mundo, comenzó a proporcionar apoyo financiero que permitió al programa expandir sus servicios y mejorar sus instalaciones. Emma trabajó de voluntaria allí los fines de semana, aprendiendo sobre inseguridad alimentaria y servicio social, mientras practicaba las habilidades de cocina que María le había enseñado. La conexión entre el mundo privilegiado de la familia Sterling y la comunidad más amplia que habitaban se convirtió en un puente que enriqueció a todos los involucrados. El tiempo pasó, y el cuaderno que había sido el catalizador para su reconciliación se convirtió en la fundación para algo más grande. María y Emma colaboraron en organizar las recetas e historias en una colección más comprensiva que capturó no solo técnicas de cocina, sino el conocimiento cultural y sabiduría familiar que las informó. El proyecto creció en un libro de cocina que celebró el tipo de cocina cotidiana que nutría familias y comunidades, las recetas transmitidas a través de generaciones de mujeres que entendían que la comida era amor hecho visible. El libro de cocina encontró una audiencia entre lectores que tenían hambre de autenticidad en un mundo culinario cada vez más dominado por chefs famosos y técnicas complejas. La historia de María, contada simplemente y sin autocompasión, resonó con personas que se habían sentido invisibles en su propio trabajo, que habían dado generosamente sin recibir reconocimiento, que se habían preguntado si sus contribuciones importaban en un mundo que parecía valorar credenciales sobre carácter. El éxito del libro sorprendió a todos los involucrados, pero se sintió como reconocimiento apropiado para conocimiento y habilidad que siempre habían merecido una audiencia más amplia. Sin embargo, por todo el reconocimiento público que eventualmente llegó, el resultado más significativo fue la restauración de relaciones y la sanación de heridas que habían parecido irreparables. Emma creció para ser una mujer joven, que entendía tanto el privilegio de su posición como su responsabilidad de usar ese privilegio cuidadosamente. Cargó consigo las lecciones que María le había enseñado sobre respeto, dignidad y la importancia de ver valor en todo trabajo honesto. Las prácticas empresariales de Ricardo evolucionaron para reflejar su entendimiento cambiado de responsabilidades del empleador y valor humano. El imperio inmobiliario que continuó construyendo operó con políticas de empleo que enfatizaron respeto y comunicación, que valoraron lealtad y dedicación junto con competencia técnica. Su éxito, que siempre había sido medido en pesos y propiedades, ahora incluía métricas de satisfacción de empleados y contribución comunitaria que habrían parecido irrelevantes para su yo más joven. La cocina de la mansión Sterling se convirtió en un tipo diferente de lugar, aún eficiente y bien equipada, pero cálida de maneras que nunca había sido antes. La nueva cocinera, entrenada por María y apoyada por una familia que había aprendido a apreciar, en lugar de simplemente esperar buen servicio, creó comidas que satisficieron tanto hambre física como necesidades emocionales. La familia se reunió alrededor de la mesa más a menudo, sus conversaciones enriquecidas por un entendimiento de cuánto cuidado había ido a preparar su comida, y María, la mujer cuyo servicio silencioso había sostenido un hogar durante 15 años, había encontrado algo que nunca había pensado buscar: reconocimiento no solo por sus habilidades, sino por su valor como ser humano. La cocina comunitaria continuó siendo su trabajo primario, y la satisfacción que encontró allí permaneció sin disminuir por cualquier otro éxito. Pero el conocimiento de que su experiencia era valorada, de que su historia había ayudado a otras personas a entender la dignidad inherente en todo trabajo honesto, de que la mujer joven que había ayudado a criar llevaría adelante lecciones sobre respeto y aprecio. Estos regalos se sintieron como la finalización de un círculo que había sido roto, pero ahora se hizo completo. Los cuadernos que habían documentado 15 años de servicio cariñoso ahora representaron algo más:
un puente entre generaciones, un registro de sabiduría ganada a través de práctica diaria, un testamento a la idea de que el amor expresado a través de cocinar era tanto arte como servicio, tanto regalo personal como habilidad profesional. Al preservar y compartir este conocimiento, María había transformado su experiencia personal de injusticia en una declaración más amplia sobre el valor del trabajo que nutre tanto cuerpo como espíritu. En el 5º aniversario de su despido de la mansión Sterling, María se paró en su cocina en el centro comunitario, preparando almuerzo para familias que llegarían hambrientas y se irían satisfechas. El trabajo permaneció desafiante y modestamente pagado, pero era trabajo que se alineaba con sus valores y utilizaba sus habilidades en servicio de personas que genuinamente necesitaban lo que podía proporcionar. A su alrededor, voluntarios que habían aprendido de su ejemplo, prepararon comidas con la misma atención, tanto a nutrición como dignidad que había modelado. Emma, ahora preparándose para la universidad, pasó su tarde en la cocina comunitaria también. A los 19 años, había crecido para ser alguien que entendía que el privilegio venía con responsabilidades, que el conocimiento ganado en comodidad podía y debía ser compartido con aquellos enfrentando dificultades. Se movió por la cocina con confianza, nacida de años de instrucción paciente, sus manos hábiles en técnicas que honraron tanto tradición como adaptación, su corazón guiado por lecciones sobre servicio que fueron mucho más allá de cocinar. La relación entre la familia Sterling y María había evolucionado en algo que trascendía las fronteras de empleador y empleado, maestro y estudiante, perdonador y perdonado. Se había convertido en un ejemplo de cómo el daño podía ser reparado cuando las personas estaban dispuestas a reconocer sus errores, aprender de sus errores y comprometerse a hacerlo mejor en el futuro. El proceso no había sido ni rápido ni fácil, pero había producido crecimiento y entendimiento que enriqueció a todos los involucrados. Mientras María sirvió sopa en tazones para familias cuyas caras reflejaron la mezcla particular de orgullo y necesidad que conocía también, reflexionó sobre el viaje que la había traído a este momento. El dolor de su despido nunca había desaparecido completamente, pero había sido transformado en sabiduría sobre su propio valor y fuerza. Las habilidades que siempre había poseído habían encontrado nuevos lugares para expresión y aprecio. El conocimiento que había acumulado durante décadas de cocinar con amor se había convertido en un legado que influiría en cómo otros entendieron comida, servicio y dignidad humana. El aprendizaje de la familia Sterling continuó también. El imperio empresarial de Ricardo había crecido no solo en tamaño, sino en su impacto positivo en comunidades y empleados. Catalina había desarrollado una conciencia más consciente de cómo sus acciones afectaron a otros, particularmente aquellos que sirvieron a su familia. Emma cargó adelante lecciones sobre respeto y aprecio que influirían en cómo trató a todas las personas que encontró a través de su vida. El libro de cocina que había crecido de los cuadernos de María continuó encontrando lectores que tenían hambre de historias auténticas sobre comida y familia, trabajo y valor. Pero más importante que cualquier reconocimiento público fue la satisfacción privada de saber que lecciones duramente ganadas sobre dignidad y respeto habían sido compartidas de maneras que podrían prevenir que otros experimentaran el dolor de ser despedidos y disminuidos. La cocina comunitaria se llenó de los sonidos familiares de personas reuniéndose para una comida compartida, conversaciones en múltiples idiomas, risa de niños, el tintineo de cucharas de servir contra tazones de metal. María sonrió mientras vio a Emma ayudar a una niña tímida a elegir qué verduras quería con su comida, recordando a la chica curiosa que había aprendido a cocinar con amor en lugar de técnica, que había crecido para ser una mujer joven, que entendió que nutrir a otros era tanto privilegio como responsabilidad. ¿Y tú? ¿Has trabajado alguna vez para alguien que nunca dijo gracias, que dio tu dedicación por sentada, que hizo suposiciones sobre tu valor basándose en su propio entendimiento limitado? ¿Has sentido alguna vez invisible a pesar de ser esencial, pasado por alto a pesar de ser indispensable, despedido a pesar de ser devoto? Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ves en la dignidad silenciosa de María o el aprecio amoroso de Emma,
Por favor, compártela con alguien que podría necesitar escuchar estas verdades sobre trabajo y valor, servicio y respeto. Cuéntame en los comentarios sobre un momento cuando alguien apreció tu trabajo duro o cuando aprendiste a valorar a alguien cuyas contribuciones habías dado por sentadas anteriormente. Si esta historia te conmovió, por favor dale like a este video y suscríbete para que estos mensajes de esperanza y sanación puedan alcanzar a otros que necesitan escucharlos. Para más historias sobre encontrar dignidad en circunstancias difíciles y descubrir fuerza a través del servicio, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través de los altibajos de las relaciones humanas, a través del dolor de la injusticia y el poder sanador del entendimiento, a través del trabajo diario de crear hogares y el trabajo de toda la vida de construir carácter. Hasta que nos encontremos otra vez en otra historia que celebra lo mejor de la naturaleza humana y la posibilidad de redención, recuerda que cada persona que sirve a otros con cuidado genuino merece reconocimiento, respeto y aprecio. Nos vemos en la próxima historia.